Buen día, mi nombre es Brian Avellaneda. Junto a mis compañeros Mariana y María Fernanda, vamos a presentar nuestro proyecto de diagnóstico, que es la fase número 2 de la asignatura Contabilidad de Inversión y Financiación de 1 minuto. El análisis que basado en una empresa conocida como Oracle Corporation, una de las compañías de tecnología más grandes del mundo, eh, que cotiza actualmente en la bolsa de Nueva York. Esto bajo el símbolo ORSL. Oracle fue fundada en 1977 en Austin, Texas. Es la segunda empresa a nivel mundial en software empresariales, en que es especialista en los Cloud ERP, base de datos e inteligencia artificial. Sus ingresos para el 2024 están alrededor de los 52 millones de dólares. Tiene presencia en 175 países. Y en cuanto a su calificación sectorial, Oracle pertenece al sector tecnológico, de información, software y servicios. Eh, a través de la presentación hemos adoptado los colores corporativos para darle más vida a esta presentación. Ahora bien, vamos a hablar de los estados de resultado del año 2024. Los ingresos que tuvo Oracle fueron de 52,61 millones de dólares. ¿Sí? Sin embargo, en todo este análisis evidenciamos que hubo un 6% de crecimiento, ¿sí? Pero a través de esto también hubo un aumento en su costo de venta, donde el margen bruto subió del 82,4% al 71,4%. Esto porque se explica, pues fue mucho más costoso mantener todo su tema de cloud, los datos en la nube que maneja, pero a pesar de eso no se sintió como ese incremento, esa baja en su utilidad neta, que al final de toda la cuenta fue de 10,467 millones de dólares, ¿sí? Teniendo un margen neto del 10,8%. Bien, dando continuidad, vamos con el análisis del endeudamiento. Para esto hay que tener unos valores claros de Oracle, los cuales su activo total, ¿sí? Que está por un valor de 140,76 millones, y su pasivo, que es de 137 millones de dólares. Eh, si hacemos la conversión de pasivo sobre activo, esto en porcentaje sería un 93,4%. Es un valor muy alto, ¿sí? Pero se debe analizar desde otros conceptos, porque la liquidez corriente está ahorita en un número de 22,554 y su pasivo corriente de 31,544. ¿Qué significa esto? Que hay algo por debajo de lo que normalmente se conoce o se requiere por los diferentes seguimientos o monitoreos que se hacen a través de las empresas. Su deuda financiera en general está entre 86 millones, ¿sí? Por unos bonos corporativos que se manejan y emiten en el mercado capital. Esto es más una estrategia que permite generar recompra de acciones y financiar adquisiciones. Adicional, pues en lo que hemos venido hablando de Oracle, nos damos cuenta y evidenciamos que su flujo operativo pues tiene un número bastante alto, ¿sí? Que esto permite que tenga una capacidad suficiente para cubrir todos estos endeudamientos, haciéndolo muy manejable porque tiene una generación de caja muy alta. Bien, para poder ver la evolución de los últimos 5 años, tenemos que retomar dos cifras importantes, unas en 2020 que son 39,068 millones de dólares y otra 2024 que son 52,961 millones de dólares. Esos son los ingresos que se tuvieron, teniendo un crecimiento acumulado del 35,5%. Esto es que su utilidad neta fue bastante buena, pero tuvieron un pequeño bache en el 2022 donde esa utilidad cayó 17 millones de dólares por la compra de Carner, ¿sí? Por 28 millones de dólares. Esto lleva a que se ha venido recuperando, ¿sí? Y este contexto es importante tenerlo en cuenta para poder analizar la proyección de flujo que nos va a exponer Adriana a continuación. Entonces le doy la palabra. Gracias, Brian. Bueno, mi nombre es Adriana Rodríguez y yo voy a presentar la proyección del flujo de caja de Oracle a 10 años y los indicadores de viabilidad financiera. Entonces, todo parte desde el flujo de efectivo real de FI 2024. Los tres componentes de base son flujo de operación, flujo de inversión, flujo de financiación o igual flujo neto total. Entonces, el flujo de operación está en verde con más de 17.165 millones de dólares. Este dinero generado por el negocio principal y es positivo y creciente. El flujo de inversión está en rojo con menos 36.484 millones de dólares. Es negativo por inversión agresiva
en centros de datos de adquisiciones cloud. En cuanto al flujo de financiamiento, está en positivo, con 7.910 millones de dólares. Positivo realmente por emisión neta de deuda en FI 2024. Y es igual al flujo neto total, que está en rojo con 11.409 millones de dólares. Es un déficit cubierto con las reservas de efectivo de la empresa, que por cierto tiene 10.661 millones disponibles. Bueno, ahora vamos a hablar de los supuestos claves para la proyección financiera. Entonces, aquí aplicamos los siguientes supuestos, tal como lo indicó la profe. Tasa de crecimiento anual de un 5% sobre cada uno de los tres flujos, año a año durante los 10 años. Inversión inicial en el momento cero. Estaba en menos 15.000 millones de dólares. Este es un costo estimado del plan de expansión cloud de Oracle, según las proyecciones y análisis del mercado que consultamos con apoyo de la IA. La tasa BPN, inflación colombiana a diciembre del 2025, estaba por el 5,1% más el 3%, o sea que anualmente nos daba el 8,1%. El TIO para la TIR, mejor CDT a 360 días de Colombia, con 12,69% en Minibanco a febrero del 2026. Bueno, en esta diapositiva pueden ver la proyección completa. Lo más importante es entender la estructura. Entonces, el flujo de operación crece de 18.023 millones en el año 1 hasta 27.945 millones en el año 10. Es el motor del negocio. El flujo de inversión sigue negativo y crece en valor absoluto. Oracle continúa invirtiendo en infraestructura cloud durante todo el periodo. El flujo de financiación aporta recursos positivos gracias a la capacidad de endeudamiento de Oracle en los mercados de capital. El flujo neto es la suma de los tres cada año. Aunque empieza negativo, la tendencia mejora progresivamente en la medida de que el flujo operativo crece más rápido que la necesidad de inversión. Bueno, calculamos el BPN, o sea, valor presente neto, usando la función BNA del Excel con la tasa del 8,1%. ¿Qué significa el BPN? Es el valor que genera el proyecto hoy, descontando todos los flujos futuros a la tasa de inflación más el 3%. Si el resultado es positivo, el proyecto genera riqueza por encima del costo mínimo exigido. En nuestro caso, el BPN es positivo, lo que confirma que el plan de inversión de Oracle de 15.000 millones de dólares genera valor neto para la empresa y sus accionistas, incluso después de descontar los costos de dinero en el tiempo. En conclusión, BPN, el proyecto es viable desde la perspectiva del valor generado. El segundo indicador es la TIR, tasa interna de retorno, calculada con la función TIR del Excel sobre los flujos netos de los 10 años incluyendo el momento cero. ¿Qué significa TIR? Es la rentabilidad real que genera el proyecto. La comparamos con el TIO, tasa de interés de oportunidad, que es el 12,69% del mejor CDT en Colombia a 365 días. La TIR supera el 12,69, significa que invertir en este plan de Oracle es más rentable que poner el dinero en un CDT disponible en Colombia. Por lo tanto, desde la perspectiva del inversionista, el proyecto es recomendable. Con esto concluyo de mi parte. Los indicadores BPN y TIR confirman la viabilidad financiera del plan estratégico de Oracle. Le doy la palabra a María Fernanda para el análisis del entorno y la propuesta de financiación. Gracias, Adri. Yo soy María Fernanda y les voy a hablar sobre el análisis del entorno económico global y la propuesta de financiación para Oracle. Aunque Oracle es una empresa de software, sí depende de hardware para operar sus centros de datos en la nube. La cadena de suministros de hardware está concentrada más que todo en Asia. En Taiwán principalmente se fabrican chips y procesadores que usa Oracle en sus servidores. En Corea del Sur se fabrican lo que son memorias y procesadores
de almacenamiento, memorias RAM. Y en China manejamos lo que son componentes electrónicos y equipos de red. Esta concentración geográfica en Asia es el factor de mayor vulnerabilidad ante los aranceles de Estados Unidos. Con las políticas de los aranceles de la administración de Trump en el 2025, Oracle enfrenta estos impactos en su flujo de caja. En el flujo operativo podemos ver que los aranceles del 25 al 50% sobre los semiconductores encarecen los costos de los centros de datos y el margen operativo podría reducirse entre 1 y 2 puntos porcentuales. En el flujo de inversión, Oracle debe invertir entre 1.500 a 3.000 millones de dólares para diversificar proveedores hacia India, Vietnam y la nueva planta de TSMC en Arizona. En el flujo de financiación, el entorno de las tasas altas de Estados Unidos encarece el costo de la deuda corporativa. Es decir, los bonos nuevos tendrían tasas de entre 50 a 100 puntos más altas que las anteriores. En conclusión, el impacto es moderado para Oracle comparado con empresas de manufacturas porque su producto principal es el software, es un producto que no es físico y no paga aranceles físicos. La estrategia clave es diversificar proveedores y usar un leasing operativo. Para financiar el plan de inversión de 15.000 millones de dólares, proponemos 3 mecanismos combinados. El primero son los bonos corporativos, donde vamos a manejar el 50% de la inversión, lo cual serían 7.500 millones, donde Oracle emite una deuda en los mercados de capital a tasa fija. Las ventajas serían: no diluye accionistas, los intereses deducibles de impuestos y el acceso a capital global. La desventaja es que incrementa el alto nivel de deuda y tiene una obligación de pago fija. El segundo punto es la reinversión de flujo operativo. Allí gastaríamos el 30% de la inversión, es decir, 4.500 millones. En este es que Oracle destina parte de sus 17.000 millones anuales de flujo operativo a financiar el plan. La ventaja es que no genera deuda adicional y una de las desventajas es que reduce el efectivo para recompra de acciones y dividendos. El tercer punto es el leasing operativo. Allí manejaremos el 20%, es decir, 3.000 millones. En lugar de comprar servidores, Oracle los arrienda a operadores como Equinix o Digital Realty. La ventaja de este punto es que convierte CAPEX en OPEX y conserva capital. La desventaja es un costo mayor a largo plazo y la dependencia del arrendador. Nuestra recomendación es esa estructura híbrida, porque equilibra el costo de capital y el riesgo financiero y la flexibilidad operativa de Oracle. La pregunta es: ¿cómo afecta todo esto la liquidez de Oracle? La empresa tiene 10.661 mil millones de dólares en efectivo al cierre de FY 2024. Su flujo neto total es negativo, tiene un déficit de 11.409 millones. Pero esto es una decisión deliberada. Oracle está consumiendo caja para invertir en crecimiento futuro. Sus ingresos recurrentes por suscriptores en Cloud ya garantizan un flujo predecible para cubrir obligaciones de corto y largo plazo. Es decir, la capacidad de pago es muy sólida. En la proyección de 10 años, el flujo acumulado mejora progresivamente. Con la propuesta de financiación híbrida, Oracle puede sostener su plan de expansión sin comprometer su calificación crediticia, Investment Grade. Bien, para terminar, daré una conclusión muy corta acerca de Oracle como empresa, ¿sí? De todo lo que hemos recorrido y pues a través también de su flujo de operación, que es de más de 17 millones de dólares anuales, y pues con toda su capacidad de inversión y pago de deuda, tiene un excelente plan estratégico, lo que se conoce como Oracle Cloud Forward, y tiene una viabilidad financiera confirmada pues por BPN, o sea que es positivo, y la TIR también, que supera el TIO. Como conclusión 2, la proyección a 10 años muestra que
Con un crecimiento del 5% anual y la inversión inicial de $15.000 millones, Oracle genera un valor neto positivo para sus accionistas. Los indicadores BPN y TIR son la herramienta clave que nos permiten tomar decisiones de inversión basadas en los datos y no en la intuición. El entorno de aranceles de Estados Unidos representa un riesgo moderado y manejable para Oracle, dado que su negocio principal es el software. La propuesta de financiación híbrida, lo que son los bonos, el flujo operativo y el leasing, es la estrategia más adecuada para sostener su expansión cloud, manteniendo la estabilidad financiera. De antemano queremos agradecer a nuestra docente por la orientación en este proceso. Este trabajo nos permitió aplicar de manera práctica los conceptos de contabilidad de inversión y financiación sobre una empresa de real del mercado global. Somos Brian Avellaneda, Adriana Rodríguez y María Fernanda, de Uniminuto. Muchas gracias.